¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la venganza más despiadada de los dioses griegos? Hoy vas a descubrir los 5 castigos más brutales y aterradores que jamás imaginarías. Castigos tan despiadados que ni mortales, ni titanes, ni criaturas rebeldes pudieron escapar de su destino. Desde Prometeo, encadenado por robar el fuego divino y condenado a sufrir por la eternidad, hasta Sísifo, obligado a empujar su roca interminablemente como burla de los dioses al desafío humano. Y eso es solo el comienzo. Te llevaré a través de un viaje visualmente impactante, donde el dolor y la justicia divina se entrelazan en relatos que han marcado a la humanidad durante milenios. Prepárate para conocer el verdadero rostro de la furia olímpica. No podrás apartar la mirada. Quédate hasta el final y descubre por qué incluso los inmortales temen desafiar el destino. Las leyendas cobran vida aquí, y tú estás a punto de presenciarlo. En los albores de una era donde los cielos y la tierra aún palpitan con la fuerza indómita de los dioses griegos, se despliega un universo donde el poder celestial es absoluto y la justicia divina, implacable. En ese mundo sublime, los inmortales, entronizados en el monte Olimpo, gobiernan con puño de hierro sobre el destino de mortales, titanes y criaturas que osan desafiar la voluntad cósmica. Sus castigos no son meras advertencias, son epopeyas de dolor y castigo, grabadas en la memoria eterna del tiempo. El primer rayo de luz revela la figura grandiosa y sufriente de Prometeo, el titán que desafió a Zeus al robar el fuego sagrado de los dioses para entregarlo a la humanidad. Su acto, altruista pero prohibido, convoca la cólera divina más feroz. Atado a una roca en el abrupto Cáucaso, Prometeo es condenado a un tormento perpetuo, un águila voraz que desgarra su carne cada día, un castigo que renace con cada amanecer, simbolizando la lucha eterna entre la rebelión y la opresión divina. La escena se cierne sobre un paisaje de montañas agrestes, donde el grito silencioso del titán es un eco en el vacío, un recordatorio eterno de las consecuencias del desafío a los dioses. Más allá, en los salones sombríos del Hades, se encuentra Sísifo, astuto rey condenado a la tortura sin fin, empujar una gigantesca roca montaña arriba solo para verla rodar cuesta abajo justo antes de alcanzar la cima. Su castigo, cruel y monótono, es una metáfora de la fútil lucha contra las leyes divinas, una penitencia que refleja la inexorabilidad del destino. La piedra rodante parece un solitario gigante que recuerda a los espectadores la impotencia del ser mortal ante el orden establecido por los dioses. En el reino de las sombras, Tántalo sufre un tormento igualmente cruel, tanto alimento como agua están eternamente fuera de su alcance, una fruta se aleja cada vez que intenta alcanzarla y el agua se retira de sus labios sedientos, mientras se mantiene en un lago transparente que irónicamente nunca podrá saciar su sed. Esta escena, con su dulzura amarga y desesperación perpetua, ilustra la justicia divina en la forma más psicológica y tortuosa, un deseo insaciable, una sed eterna por las recompensas reprimidas. La atmósfera es opresiva, cargada de crueldad disfrazada de lección moral. Más adelante, el titán Atlas sufre la pesada carga del cielo sobre sus hombros, sostenido en un eterno esfuerzo que perpetúa la separación entre el orden celestial y la rebelión de las fuerzas caóticas del universo. Su castigo, forjado por Zeus, es un símbolo de responsabilidad insoportable y sacrificio infinito. Visualmente, su figura, enorme y fatigada, se recorta contra un cielo ponderado y turbulento, encapsulando el peso no solo del firmamento sino del castigo divino sobre aquellos que desafían el régimen supremo. Finalmente, entre los tormentos más temidos, se encuentra la historia de Medusa, la gorgona cuyas serpientes en lugar de cabello no solo horrorizan a los mortales, sino que cargan con la tragedia de una diosa que fue transformada en monstruo como castigo. Su mirada petrificante es tanto su poder como su sufrimiento, y su historia trágica es un reflejo profundo de la ira y el castigo de las deidades hacia aquellos que incurren en transgresiones, reales o percibidas. La escena que emerge es de un horror sublime, cuyos ojos congelan el alma y cuya melena de serpiente se agita al viento mientras la soledad de su maldición envuelve el crepúsculo. Este recorrido por los castigos más brutales de los dioses griegos no es solo una crónica de sufrimiento, sino una narración visual y profunda de los límites infranqueables que los mortales, titanes y criaturas deben respetar en un cosmos regido por una voluntad divina implacable. Cada castigo encierra una historia, un símbolo, una advertencia, es el eco eterno de la justicia en una mitología que combina belleza, horror y enseñanza en un solo lienzo épico. Con esta introducción, nos embarcamos en un viaje por las sombras y las alturas del Olimpo, revelando los relatos detrás de estos castigos que han perdurado a través de los siglos, fascinando y aterrorizando a toda generación que se atreva a escuchar sus relatos. En la vastedad de la mitología griega, cada castigo divino resuena como una historia de poder, rebelión y consecuencias irrevocables, tejida con cuidadosos hilos de dolor y simbolismo. Profundizando en el sufrimiento de Prometeo, el titán que desobedeció a Zeus,
su agonía se vuelve más tangible ante nuestros ojos cuando imaginamos su cuerpo marcado con una X incontables días de tormento. El águila, gigante y primordial, desgarra su carne sin compasión cada amanecer, mientras las cadenas que lo aprisionan a la roca son un recordatorio inquebrantable de la prisión tanto física como existencial. Su castigo es la eterna lucha entre el ansia de libertad y la dominación celestial, un drama visual que refleja el sacrificio supremo por la humanidad y la crueldad implacable del Supremo Dios. Cerca, la figura de Sísifo lleva el peso de su condena como una manifestación de la futilidad del esfuerzo humano cuando enfrenta la voluntad divina. La roca que rueda sin cesar hacia su cima representa no solo un obstáculo físico, sino una metáfora de la perseverancia incontenible enfrentada a la inutilidad. Imaginemos la dureza de sus manos, el sudor en su frente, el agotamiento de sus músculos, y sobre todo, la desesperanza que solo se intensifica al perder cada vez lo que con tanto esfuerzo ha logrado casi alcanzar. La escena es casi teatral en su rudo realismo, mostrando la eternidad de la condena y la amarga ironía de su destino. El tormento de Tántalo, a su vez, introduce una dimensión distinta, la del deseo insatisfecho y el castigo psicológico. Situado en un claro, rodeado por las aguas transparentes que nunca puede beber y frutos que escapan de su alcance, se manifiesta una tensión dramática muy visual. Mientras el sol ilumina su rostro sediento, las gotas de agua reflejan un espejismo cruel, y las hojas de los árboles se agitan con un viento que promete alivio jamás llegado. Su tortura es un símbolo eterno de la frustración y la sed insaciable por aquello que las deidades han negado irrevocablemente. No menos impresionante es el castigo de Atlas, que sostiene el firmamento en sus hombros. Su posición es la de un titán atrapado en un perpetuo esfuerzo, encapsulando en cada fibra de su cuerpo la enorme responsabilidad impuesta sobre él. En cada contracción de sus músculos se percibe la fuerza necesaria para evitar que el cielo caiga sobre la tierra, un equilibrio precario entre el orden divino y el caos primordial. Visualmente, la monumentalidad de Atlas contrasta con su sufrimiento personal. El peso del firmamento es a la vez glorioso y devastador, una representación inmensa de la eternidad y el deber impuesto. Finalmente, la historia de Medusa emerge como un castigo que mezcla la tragedia con la monstruosidad. Transformada por Atenea en mujer hermosa gorgona temida, su figura se vuelve un icono visual impactante, serpientes vivas que se agitan como estremecida melena, ojos que petrifican al que osa mirarla. La paradoja de su existencia encarna castigo y poder, mientras es temida y evitada por todos, es también una víctima de la venganza divina, encadenada a un destino de soledad y horror. La iconografía de Medusa en la oscuridad de la noche, con un fondo de ruinas helénicas y sombras serpenteantes, evoca un sentimiento ambivalente de terror y compasión. Estos 5 castigos, aunque diferentes en forma y naturaleza, convergen en un relato cohesivo que ejemplifica la naturaleza implacable de la justicia de los dioses griegos. Sus historias se entrelazan en un relato visual que desafía el tiempo, recordándonos la supremacía de las deidades sobre el destino y la inevitabilidad de sus sentencias. Más que meros castigos, son lecciones vivientes de poder, resistencia y las consecuencias de desafiar el orden divino. Así, el relato de Prometeo, Sísifo, Tántalo, Atlas y Medusa trasciende su época para enseñarnos la profundidad de la mitología griega y su capacidad para reflejar las tensiones eternas entre dioses y hombres, orden y rebeldía, control y libertad. Despliega ante nuestros ojos no solo la dureza de la venganza divina, sino la complejidad de las historias que la sustentan, capturando en cada imagen, en cada escena, la intensidad de un cosmos donde el destino es irremediable y la justicia, brutal y sublime, permanece tatuada en el alma del tiempo. Al concluir este épico recorrido por los 5 castigos más brutales infligidos por los dioses griegos, emerge con claridad la esencia profunda de una mitología que no solo busca contar la presencia omnipotente de lo divino, sino también enseñar las reglas irrompibles que rigen el cosmos. Prometeo, Sísifo, Tántalo, Atlas y Medusa no son simplemente personajes castigados, son símbolos eternos, monumentos al poder de los dioses y al precio incalculable que pagan quienes osan desafiar su autoridad. La figura de Prometeo, con su interminable sufrimiento encadenado bajo el implacable ataque del águila, encapsula la tragedia suprema del sacrificio por el bien común. Es un recordatorio gráfico y doloroso del coste de la rebeldía cuando esa rebelión está en contra de lo divino. La imagen de este titán atormentado se alza sobre los picos helados del Cáucaso, como un símbolo de quienes llevan el peso de sus decisiones heroicas, enfrentándose a castigos eternos. Prometeo es el arquetipo del castigado que, a pesar de su condena, permanece firme, iluminando a la humanidad con el fuego del conocimiento. Sísifo, condenado a su tediosa y sin sentido tarea, presenta otro tipo de castigo, la extinción de toda esperanza y la perpetuación de esfuerzos inútiles.
Su penosa repetición infinita del mismo gesto refleja la crueldad suprema de una justicia que no ofrece redención, ni descanso, ni cambio. Visualizar su lucha sin fin es comprender el significado profundo de la frustración existencial en un marco divino, donde la voluntad humana es aplastada por el orden impuesto sin atisbo de clemencia. Tántalo, en su agonía entre agua y frutos que se le escapan, representa la perversidad de un castigo más psicológico que físico. Su condena es un viaje constante entre el deseo y la negación, una experiencia intensa de privación y anhelo que trasciende lo corporal para tocar lo más íntimo del ser. Su historia es un estremecedor recordatorio de cómo el poder divino puede manipular el sufrimiento humano a niveles insospechados, moldeándolo para ser no solo castigo sino también tormento perpetuo de la mente. Por su parte, Atlas encarna el peso de la responsabilidad infinita. Su castigo, tan visualmente colosal como espiritualmente desgarrado, simboliza no solo la carga física de sostener el universo, sino la prisión que significa la condena eterna en la que se encuentran aquellos que desafían a los dioses o que fallan en sus tareas. La imagen majestuosa de un titán cargando los cielos no solo impresiona por su tamaño, sino por la profunda soledad y sacrificio implícitos en su función. Medusa, cuya transformación la desterró a un destino de horror y aislamiento, muestra otra faceta de la justicia divina, la mezcla de tragedia y monstruosidad. Más que una simple enemiga, es una víctima de la ira de una diosa, una criatura marcada para siempre por un castigo que la condena a la infamia y al miedo. Su figura, imponente y aterradora, es un eco de la dualidad entre belleza y horror, poder y desgracia, que se hace tangible en la mitología griega. Estos relatos representan la compleja relación entre mortales, titanes y dioses, donde la justicia es severa y la misericordia escasa. Los castigos aquí narrados no solo cumplen una función punitiva, sino que también son manifestaciones de las fronteras morales, cósmicas y espirituales que los antiguos griegos entendían como esenciales para mantener el equilibrio universal. Son historias que ceden el tiempo y la cultura para ofrecernos lecciones básicas sobre el respeto, el desafío, el sacrificio y la inevitabilidad del destino. Visualmente impactantes y emocionalmente resonantes, estos castigos continúan cautivando a audiencias modernas, revelando la profundidad de la mitología griega y su poder para representar conflictos eternos. Así, este viaje por los tormentos eternos que impusieron las deidades no es solo un repaso a castigos brutales, sino un espejo para reflejar la lucha universal entre autoridad y rebeldía, entre lo mortal y lo divino, entre la libertad y el destino. En estas historias, encontramos la sombra eterna de los dioses y la luz que proyectan sobre la condición humana, una luz tanto destructiva como liberadora. Queda innegable que la mitología griega, a través de sus castigos más brutales, nos habla de la complejidad del poder y la justicia, enseñándonos que en el equilibrio del cosmos todo acto tiene una consecuencia, y solo aceptando esa realidad se puede comprender la verdadera magnitud de estas leyendas inmortales que han perdurado por milenios. Si estas historias de castigos divinos y destinos eternos te estremecieron tanto como a nosotros, apóyanos con un like y acompáñanos en este viaje por los mitos más oscuros y legendarios de la humanidad. Suscríbete ahora mismo a Crónicas Eternas y activa la campana de notificaciones, porque aquí las leyendas jamás duermen. Cada semana te traeremos relatos impactantes, dioses vengativos, misterios olvidados y aventuras que han sobrevivido al paso del tiempo. Historias donde el poder, el destino y la traición se entrelazan en relatos que estremecerán tu imaginación. Si quieres seguir explorando los secretos que los antiguos intentaron enterrar, este canal es tu lugar. Únete a nuestra comunidad de buscadores de mitos y sé parte de esta travesía sin fin por los rincones prohibidos de la mitología. Dale like, suscríbete y prepárate para vivir leyendas que jamás olvidarás.